de forma. Entonces nosotros determinamos que la varilla tiene una longitud de 2 metros, ¿sí? Por decir algo, en el punto triple de que del agua. Entonces voy a poner L, PTL, aquí me queda más chévere PTL acá, ¿cierto? Bueno, ustedes lo cambiarán. L del punto triple, 2 metros. Resulta que hay una temperatura T, que es la que yo quiero averiguar, y para esa temperatura T, la longitud de la barra es 2,3 metros. Entonces lo que me dicen es, si la longitud de la barra en el punto triple es 2 metros y la longitud de la barra es 2,3 metros, en otra condición, la pregunta es cuál es la temperatura de qué, de esa condición. ¿Estamos? Entonces por favor determinen eso. Un minuto para ganar y buena suerte. Es muy sencillo, ¿no? Realmente no es un problema pues complejísimo. ¿Listo? ¿Cuánto le dio? 314.134 grados Kelvin. Entonces dice mi amigo que la temperatura de L va a ser igual a 314.134. 314.1, ¿cierto? Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la temperatura para esa barra. ¿Estamos de acuerdo? Claro, la pregunta es... En L. Cuando no está en el punto, sí, en ese punto. Sí, en este punto, claro, en este punto. Porque en este es ese. ¿Estamos de acuerdo? Es ese. Sí. Entonces, claro, porque si uno pone LPTR acá y LPTR acá, uno y uno se van, ¿cierto? Se cancelan, y entonces queda esta temperatura, ¿cierto? Ahora la pregunta es cómo haría hacer esa variable termométrica para que la temperatura sea inferior a 273.16. Como cogiendo la barra. Entonces la barra debería, en vez de estar aumentando su longitud, debería estar la que disminuyendo. ¿Sí? Puede ser que sea una barra que al bajar la temperatura contraiga, eso también puede pasar. Recuerden que una cosa es tener una temperatura en la cual las partículas están muy agitadas y otra cosa es cuando uno va reduciendo la temperatura, la energía de las partículas se va haciendo menor, entonces pueden estar más cerca los átomos, podrían no encontrar una pequeña contracción de cuánto no sé, pero podrían no encontrar una reducción, ¿sí? Por aquello del efecto de temperatura. Es muy raro, ¿cierto? Porque como es una varilla, pues uno esperaría que no. Por ejemplo, en ese caso uno podría pensar entonces es muy posible que una varilla no sea la mejor variable, la longitud de una varilla sea la mejor variable termométrica para medir la temperatura en grados Kelvin. Entonces, tengan presente que nuestro juego siguiente, después de hacer este jueguito, de pronto aquí hacemos el del Resnick, que también tiene unos valores numéricos, de pronto la variable termométrica es otra, ¿sí estamos? Y nuestro reto pues a futuro es, como siempre sabemos que las variables termométricas generan escalas diferentes, porque la variable termométrica es diferente, entonces nos toca buscar la famosa variable termométrica que universal, esa que nos permita que en todos los casos siempre se cumpla lo mismo, ¿sí estamos? Pero entonces en general se cumpliría esta condición. Miremos el problema de Resnick, léeme el problema de Resnick, que es un problema muestra. Ya hicimos nuestro propio problema muestra, ahora lo que queremos mirar es cuál es el problema muestra de Resnick. ¿Listo? Entonces, como para tener un ejemplo más, el problema muestra de Resnick, que nos dice, haga lo mismo que el profesor Omar acaba de decir, pero con otra variable termométrica que Es una resistencia. diferente. ¿Es una resistencia? No sé, man, sí, qué falta de originalidad, ¿sí o no?
Pero bueno, entonces juguémosle a la resistencia. ¿Qué dice Resnick? Léeme, Emilio, duro, por favor. La resistencia de cierto alambre de platino aumenta en un factor de 1.392 en el punto triple del agua y en el punto de ebullición normal de esta. Halla la temperatura por resistencia del platino del agua en ebullición. Entonces, espérate un momento. ¿qué me dijiste? 392. Ese es en el punto triple. Sí. Listo, y hay otro. Y hay otro. Ese es el factor. A veces se Otra vez, entonces, porque me pareció el otro número. La resistencia de cierto alambre de platino aumenta en un factor de 1.392 entre el punto triple del agua y el punto de ebullición normal de esta. Hacia la temperatura por resistencia del platino del agua en ebullición. Entre el punto triple y el punto de ebullición, ¿cierto? Entonces el cambio es de esa fracción. Entonces nos dicen que determinemos qué, perdón. Halla la temperatura por resistencia del platino del agua en ebullición. Listo, entonces lo que nos dice es halle T de omega en el punto de qué? De ebullición. O pongámosle aquí T de omega igual a T de ebullición. Entonces básicamente lo que nos piden es hallar la temperatura del punto de ebullición. Es muy sencillo, ¿no? Porque Resnick ya nos dio este cociente. ¿Sí estamos? O sea, nosotros calculamos este cociente. Era un cociente entre 2,3 y 2. Eso nos dio un número, no sé, que nos haya dado. Y particularmente entonces nos dice, entonces yo ya tengo omega en el punto de ebullición y tengo omega en el punto triple del agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el tipo dice, listo, entonces ese cociente es 1,3 ¿qué? 92. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces pues nos pide calcular la temperatura de omega. Entonces es muy sencillo, simplemente es coger el valor de 2.73,16 Kelvin, ¿cierto? Y multiplicarlo por ese cociente que es 1,392, estrictamente es adimensional porque estos son ohmios se cancelan, estos son metros, entonces el cociente siempre se anula y nos da unidades de lo que queremos, que es Kelvin. Si estamos, o sea, no hay pierde. Y por lo tanto, entonces dice Resnick que esto nos da ¿cuánto? 300 ¿qué, perdón? 80.2. 80,2 Kelvin. ¿Sí estamos? Entonces miren que es bien interesante eso. Ahora miren, los reto a que calculen lo siguiente. Miren cómo es el juego. Pregunta, ¿hasta ahí está claro? Creo que no hay pierde. Bueno, es el juego de Resnick. Digo, ay, ya tan. Y entonces la temperatura es tanto para el punto de ebullición del agua en grados Kelvin. ¿Sí estamos? Entonces ahora yo los reto y los pregunto lo siguiente. ¿Cuánto es la longitud de nuestro alambre en la temperatura de ebullición del agua? ¿Sí estamos? ¿Y cuánto da el cociente? ¿Cierto? Aquí este cociente dio 1.392. ¿Cuánto da el cociente entre X del punto de ebullición y X del punto ¿qué? Triple. ¿Sí estamos? Recuerden que nosotros ya sabemos cuánto es la temperatura de ebullición, ¿cierto? Y nosotros ya conocemos la temperatura, entonces podemos averiguar ese cociente. ¿Estamos de acuerdo? Podemos averiguar ¿qué? Ese cociente. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? No podemos averiguar la longitud porque creo que nos faltaría un dato, ¿sí o no? ¿Aló? Miren, puedo averiguar el cociente, pero no tengo la longitud. Acá, aunque sí tengo esta, ¿no? Sí tengo la longitud del punto triple. Ah, sí, yo la di, entonces sí puedo averiguar la longitud en qué. En el punto de ebullición. ¿No están resolviendo los ejercicios? Sí, claro, eso es lo que estoy haciendo. Efectivamente. Sí. Nos estoy recontra hiper mega revolviendo porque ahora lo que quiero es que probemos que para las diferentes variables termométricas los cocientes de esta escala no son exactamente los mismos. Por lo tanto, nos toca buscar una variable termométrica que en general siempre tenga el mismo cociente. No sea al azar. ¿Sí me entiendes? No es por volverme loco, sino es porque esto nos va a probar que nos toca ir a hacer lo otro. ¿Estamos? Entonces, por favor, primero calculen el cociente, que lo pueden calcular fácilmente, y luego calculan X del punto de ebullición. Listo, empecemos. 2.78 la X del punto de ebullición. ¿Sí?
Entonces dice que x del punto de ebullición es ¿cuánto? 2,78 ¿qué? Ah, bueno, ahora sí, me vende. Listo, y ahora el cociente. O sea, ahora escoger 2,78 y dividirlo entre ¿qué? Entre 2. Listo, rápido, ¿cuánto es la barbaridad? ¿Cuánto? 1.39. Uy, aquí yo casi lo mismo. Bueno, 1.39 y 18.51. No dio exactamente lo mismo. 1,39 ¿qué? 18. La relación es casi que la misma, pero no es exactamente la misma. Entonces, el truco es que en general los cocientes sean muy parecidos o prácticamente iguales en toda ocasión, tienen que ser exactamente que los mismos. ¿Sí estamos? ¿Y cuánto nos dio la temperatura? Ah, bueno, estamos asumiendo que la temperatura es conocida, que son los 100 grados centígrados, usted los puso en Kelvin, ¿no? O si no, me fui solo y esto es una locura completa. ¿Usted cuál cogió? ¿Este valor? Tenemos 380 y lo dimos sobre 233 y multiplicamos por 2. No quiero. No es que esté mal, lo que pasa es que esto es de otro termómetro. Aló, si estamos o no, o sea, se está tomando el valor del otro termómetro, por eso de pronto coincide tanto. Y puede ser que la diferencia sea mucha como puede ser que no sea mucha. Pero realmente lo que yo quiero que hagamos es lo siguiente. Que de pronto entonces no fui claro, que por eso tan poco claro. Y entonces, realmente lo que yo quiero que usted me diga es, mire, yo sé que la temperatura de ebullición del agua en Kelvin es ¿cuánto? 373,25 ¿qué? 125 Kelvin, ¿cierto? Bajo esa condición, miren que no midió exactamente la temperatura de ebullición, ¿no? Sí, no es exactamente como la aceptada internacionalmente, está un poco distante, está un poco corrida, tiene un margen de error de 5 Kelvin más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces ahora la pregunta es, si yo asumo que la temperatura de ebullición es esta, ¿cuánto es mi X punto de ebullición para este termómetro? Ahora sí, entonces dime cuánto es. A 2.7319. En la X, ¿sí? O sea, la longitud. Sí. Ah, 2,73, ¿sí? Sí, 2.7319. 2,73. No sé ustedes por qué botan tantos decimales como si tuviéramos unos aparatos infernalmente precisos de no sé qué manera. 2,73. Listo. Ahora, ¿cuánto es el cociente? Entre XPB y XPTR. O sea, entre 2,73 y 2. 1.3650. ¿Cuánto? 1,36. ¿Estamos de acuerdo? Son valores que como dijimos pueden estar más o menos cercanos, pero no son estrictamente los mismos. ¿Por qué? Porque en general estos valores dependen de las variables termométricas que están en juego, cómo se comportan, cómo cambian. ¿Sí estamos? Entonces nuestro objetivo es buscar una variable que siempre haga lo mismo, que sin importar qué condiciones hagan exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes que ya leyeron y saben cómo es el juego. ¿Qué pasó? ¿Problemas de decimales por ahí? Bueno. No, ese los 2.73 no supe dónde lo sacó, cómo se la cuenta. Aló, mamá. Este profesor que está diciendo cómo es esa barbarie. Entonces nada, simplemente el man dice lo siguiente, no, tranquila. Entonces miren, simplemente es, no vale, ya borré estos datos, pero ahí los tienen, ¿no? Entonces nada, el tipo nos dice, bueno, pasemos a algo de la fama que está inspirado y es el que nos ha hecho daño. Vamos, mi hermano. No sé cómo lo calculó para que mi amigo quede con claridad. O todos los hermanos que nunca saben. O con mi
Uy, y yo ahí también miré, uy, por Dios. Ah, pues. Hágase allá, mire, es que allá esa me va a ser el Barcelona. Pero bueno, Pues el profe que vamos a constante punto de ilusión del agua. sí, dame Entonces, pues más. sería como está. Entonces, si usted quiere esperar, pues X sería pues, el punto de ilusión del agua sobre 20 punto triple por la longitud propia de la. Entonces, acá pues sería esta constante. 63.125 sobre Ah, sí. sobre La temperatura del punto triple. la temperatura del punto triple, que no me acuerdo cuál era. 273,16. 73.16 y aquí era por 2, que era. Pero entonces póngale las unidades, no sea tan chambón, mi hermano, que me ofendo. Eso es Kelvin y estos son Kelvin Ah, listo. y estos sí son metros, que era la longitud inicial. Y entonces esto nos da 2.73, creo que era. Sí, metros. Ah, metros. Metros, ¿no? No lo cierre el cuadrito, que eso no es un análisis dimensional. Quítele ese cuadrito a los metros. Simplemente es metros. Un resultado. Listo, pregunto, ¿está claro cómo es el juego? Sí, sí, sí. Listo. Pilas ahí con mi cable. Ahí. Listo. Pregunto, ¿está claro pues? Bueno, también, entonces como digo, nuestro reto es encontrar una sustancia, alguna condición física, algún material, algo que nos permita generar un termómetro que en general siempre haga exactamente que lo mismo y que lo aceptemos como universal. ¿Sí estamos? Como universal. Entonces resulta que los tipos se ponen a investigar, se ponen a mirar, se ponen a revisar y encuentran que en el modelo teórico más simple que ellos han creado en la termodinámica, que es un modelo que nosotros vamos a estudiar, que es el modelo de un gas, particularmente de un gas ideal, ¿sí? Las cosas se comportan de una manera especial cuando uno se avecina al famoso punto triple del ¿qué? Del agua. ¿Sí estamos? Entonces lo que ellos empiezan a mirar es ese juego. ¿Sí estamos? Entonces miren, vamos a ponerlo acá. Lo que dicen es, bueno, ¿qué pasa con un gas cuando nosotros empezamos a cambiar? Aquí lo que hace uno es lo siguiente, uno tiene un gas, lo tiene en un recipiente a volumen constante. ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen de gas que hay nunca cambia. El volumen de gas es exactamente ¿qué? El mismo. ¿Sí estamos? Entonces, eso es para que lo tengan presente. El juego es a volumen ¿qué? Constante. No cambia el volumen, el recipiente es el mismo. ¿Está claro? El recipiente que contiene el fluido es exactamente el mismo. Y entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es cambiar dos variables termométricas que pueden afectar a un gas. Resulta, y yo creo que es intuitivo, ¿cierto? Yo creo que de alguna forma es intuitivo que la relación entre temperatura y presión es lineal. ¿Sí estamos? Entonces, uno ¿cómo reconoce eso? Uno dice, mire, tan sencillo como esto, hágase unos frijoles con garra en su casa, mortales. ¿Sí o no? Su mamá es termodinámica, sí sabe, la tiene clara y sabe hacer frijoles impresionantes. Y es, entonces usted tiene una olla que se denomina olla ¿qué? Olla a presión o olla express. Listo, mi hermano. Entonces uno sabe que al principio la presión en la olla pues no es muy alta, entonces el pito no bota nada, ni nadie se enloquece, no hay peligro y su mamá está en la cocina. Resulta que a medida que la temperatura dentro del sistema va aumentando, la presión dentro del recipiente también lo va haciendo. Por eso llega un punto donde la temperatura es tan elevada que la presión también lo es y levanta el famoso ¿qué? Pito y libera ¿qué? Presión. Eso garantiza que la temperatura dentro del sistema vuelve a ¿qué? A bajar un poco y luego otra vez y bota. Si su olla express no funciona, póngale una cuchara con una tapa, póngale algo y eso, ¿sí o no? Eso canciona, mi hermano, porque canciona.
Y por eso es que su mamá sabe y todo el mundo sabe termodinámica, la gente sabe que si la temperatura del sistema aumenta demasiado, la presión de la olla aumenta también, y si su sistema de cuchara no sirve, pues pasarán cosas exóticas, como que la olla que se explote y huelen frijoles para todos lados y terminan con un frijol en la cabeza. Y bueno, y en condiciones más terribles pues pasan cosas muy tenaces, ¿no? O sea, uno sabe que, digamos, en algunas situaciones ha sido pues para la muerte, porque es alta presión, muchas velocidades, mucha energía en las partículas que constituyen la olla, matan personas. Sí, es una bomba, literalmente es una bomba. Entonces uno dice, bueno, la experiencia me indica que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Más temperatura, más presión. Yo les estoy dando esa relación, pero si la relación entre la una es así, entonces invertida también es. ¿Estamos de acuerdo o no? Si la relación entre dos variables es lineal, pues si uno invierte las cosas, la relación también es ¿qué? Lineal, o sea que ahí no hay pierde. ¿Estamos? La relación es lineal. Entonces, si ustedes revisan el Resnick, el tipo nos pinta una grafiquita que es bien chévere. Y entonces el tipo nos pinta una grafiquita que es esta. Después la hacemos más grandecita porque hay varias líneas, ¿no? Recuerden que yo aquí soy una especie de guía más que un gurú. Entonces, básicamente tenemos una gráfica que tiene dos ejes, uno que es el eje de la presión y el otro eje que es el eje de ¿qué? De la temperatura, porque recuerden que aquí lo que estamos mirando es cómo cambia la temperatura en términos de una variable que hemos denominado variable termométrica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la variable termométrica es ¿quién? Esta, y esta define cómo se comporta la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces el tipo se bota una gráfica y en esa gráfica aparecen varios fulanos. Aparecen varios fulanos. Entonces son diferentes rectas con un punto en común aquí.